Wendiga diga de sebio sepa este nosa chitsin mo trabajo yo acá nigmasto ika neika neminte o sea neika o nigmista. Aquí estamos con Eusebio Díaz en Ameyaltepec y pues todavía trabajando muy duro en sus grandes obras que como una de estas piezas pues las tiene aquí. A ver, vamos a ver qué nos cuenta de esos trabajos, de sus ideas. Así es que, pues, ¿dónde han dado su trabajo? Desde aquí a Mialtepe hasta otras partes. A ver, cuéntanos. ¿Cómo has vendido tu trabajo cuando estabas más joven? Pues antes, cuando apenas empezaba por aquellos años de 1973, me los llevaba un señor de aquí del pueblo que iba a vender a México y conocía muchos franceses y los vendía a los franceses. Según él me decía que los conocía más los franceses y los vendía y mis trabajos por eso iban para Francia. Pero ese fue anteriormente, de 1973, Sí. como a 1980, por ahí, 82. Y después en el 82 me los pidieron para una exposición allá en México. Y allá los entregué unos dibujos para la exposición y también para la inauguración del Museo de Culturas Populares, también una exposición. Y allá en una galería, pues también una exposición allá en Colonia, Roma. Y siguió, otros, ¿no? En pues, otros lados también. otros lados, sí, pues a veces venían unos extranjeros a buscar dibujos y lo llevamos, pues los compramos. Hasta aquí han venido en Sí, Ameyaltepec, sí, sí. Ándale. Recuerdo que tuvimos una exposición en Chicago también el año por el 93, 94, 95 creo. Sí. En el Museo Mexicano de Chicago. Y también en una exposición en Francia en el Parque de la Villette, muy importante allá en el año 2002. Una serie muy interesante de trabajos. ¿Qué dice de eso? ¿Cuántos eran? Los del Apocalipsis, 28 cuadros. 28. Sí. Mucho trabajo, Sí. mucho tiempo, ¿no? Sí, eso llevó mucho tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo para hacer todos esos 28? Pues me llevó más de 2 años, poco más de 2 años, pero diario pintaba y de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, o a veces comenzaba de madrugada a las 3 de la mañana, unas horas de madrugada, y a veces todo el día. Y era un proyecto, ¿no? Para hacer un libro. Sí. Eso los vi allá en una exposición, pues, en la exposición Indians en el año 2002. Sí. En París y pues se aprende, ¿no? Aquí uno aprende de manera natural con la familia, ¿no? Sí. Porque empezaste a pintar en papel amate, ¿como en qué año? Pintar papel amate. Empecé a pintar como en 1970, porque de 1963 pintábamos cerámica de Tasco y cerámica lo que se hacía aquí en este mismo pueblo. Y aunque íbamos a entregar allá en Xalita la cerámica de Tasco, pero yo me gustaba comprar unos papel amates, aunque sea unos 5 o 10 amates. Iba cambiando, pues un día pintaba la cerámica y otros días pintaba amate, pero a veces pintaba de pajarito y con colores, y después empecé a pintar de historia también. Sí, porque
vi un amigo que ya dibujaba en historia, entonces yo pensé, yo voy a dibujar también de historia, pero pues mi tema es diferente, como me pintaba él es diferente y yo también es diferente, no salió igual como él pintaba, porque pues yo también sacaba de mi imaginación, de mi propia imaginación. Ujú. Sí. ¿Y sobre qué temas más te llaman la atención? Me llaman los temas como la batalla de los ángeles con los dragones, la batalla de los leones contra los dragones, como las ofrendas, la oración, las ofrendas para pedir las lluvias para el buen temporal, como el tema del matrimonio también, o los temas del campo, de la siembra, del zacateo, de la cosecha de mazorca, o, o el trabajo de acarrear agua, como aquí no teníamos agua potable, ahora sí ya tenemos, pero antes no tuvimos, pues teníamos que ir a traer con el burrito y con los peroles. Y sí, también, eso yo dibujaba también así con unos que estaban acarreando agua. ¿Y de los sueños? ¿Has tenido algunos sueños que has pintado en la mata? De mis sueños, yo creo que no, pero sí una vez dibujé el sueño de Jacob. Recuerdo que una vez dibujé el sueño de Jacob, lo que yo leía en la historia sagrada. Sí, porque allí veía que Jacob soñó que bajaba y subían ángeles y estaba en la escalera, y así había dibujado. También había dibujado la historia de Sodoma y Gomorra cuando los quemaron. También. ¿Y ahora cuántos años tienes, Eusebio? 61, cumplido el 14 de agosto de 2006, ahora ya viene agosto de 2007, está por cumplir 62. Este año 2017. Sí. Pues gracias, la Shlawika, Techpuili, Nochiwin de Moteque, Shlawik Eusebio. Desde Ameyaltepec, aquí estamos con la familia de Eusebio, con Mari también aquí que está trabajando. Mari también no paran, ya es tardecito, pero aquí sigue con sus trabajos. Es el trabajo de aquí del pueblo, pues, toda la gente de toda la región. Hasta luego.